Pues bueno, queridos hermanos, estamos aquí en este hogar, como dice la palabra de Dios, que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de su pueblo. En el Evangelio de San Mateo, la palabra de Dios nos dice en el capítulo 18 que solamente se necesitan 2 o 3 y que el Señor Jesús hace presencia para congregarse en su iglesia. Y aquí en este hogar habemos más de 2, gracias a Dios. Como aquel sueño que tuvo Jacob, donde él en ese sueño miró una escalera. Y en esa escalera dice que subían ángeles y bajaban ángeles. Y dice que a ese lugar le llamó casa de oración y puerta del cielo. Y nosotros en el nombre del Señor Jesús a este hogar que nuestras hermanas han decidido abrirle las puertas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reconocemos como casa de oración y puerta del cielo. Estamos para nuestros hermanos que nos están mirando, que nos van a mirar, transmitiendo desde Menifee, California, con un grupo de hermanos de adventistas del séptimo día historicistas, donde vamos a estar transmitiendo el día de hoy y vamos a estar transmitiendo este tema que lleva por nombre, como ustedes lo miran en la pantalla, el santuario y nuestro destino. Así se va a llamar el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Vamos a estar centrándonos en cómo el santuario es el fundamento de nuestra fe y cómo todas las profecías, especialmente el plan de salvación, está delineado en el santuario. Vamos a comenzar nosotros nuestro estudio, como siempre lo hacemos, poniéndonos de rodilla, pues la palabra de Dios dice en el libro de Filipenses. Vamos a leer Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 nos va a decir que cuando se congrega el pueblo de Dios para adorar a su Creador, en el capítulo 2 y en el versículo 10, y se menciona este nombre santo, se dice que se debe de doblar toda rodilla. Por eso miren lo que dice Filipenses capítulo 2 y el versículo 6 a el versículo 11. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y miren lo que dice el versículo 10. Para que al nombre de ¿quién? Al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de quiénes más. Y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso, como hijos de Dios, cada vez que comenzamos un culto de adoración al único Dios verdadero, sus adoradores tienen que caer de rodillas y confesar que por medio de la sangre del Cordero de Dios, todos somos aceptos delante del Padre. Así que vamos a ponernos de rodillas y vamos a comenzar con una oración, el estudio de su palabra.
Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Estamos aquí, Padre bendito y glorioso, puestos de rodillas para estudiar tu santa y bendita palabra. Queremos pedirte, Señor, que envíes al Espíritu Santo para que sea Él quien nos hable, quien nos dirija a través de las Sagradas Escrituras y que nos dé el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría que viene de lo alto para aceptar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tus santos ángeles acampen alrededor de este hogar, que ellos también, Señor, sean invitados especiales y desde luego, Señor, te damos la bienvenida a ti. Pedirte, Señor, que pongas ese carbón encendido en nuestros labios para compartir tu palabra. Y sobre todo, Señor, que nos quedemos siempre con aquel escrito está, que tú dejaste inspirado a través de tus siervos, los profetas y tus apóstoles. Amén. Por eso, Padre bendito, te damos las gracias por este lindo y bendecido día santo que tú has dejado para tu pueblo. Amén. Bendice a nuestros hermanos que estarán compartiendo con nosotros el estudio de tu palabra, tanto los que están cerca como los que están lejos. Sé con tu pueblo, Señor, pues te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar nuestro estudio con una cita que viene en la Review and Herald. Y vamos a mirar nosotros cómo comienza esta cita. Ustedes la tienen ahí en su pantalla. Esta es de la Review and Herald y dice de la siguiente manera: nuestra fe en referencia a los mensajes del primer, segundo y tercer ángel fue correcta. Los grandes hitos que hemos pasado son inamovibles. Aun cuando los ejércitos del infierno puedan tratar de arrancarlos de su base y triunfar en la idea de que han tenido éxito, pero no han triunfado. Estos pilares de la verdad se mantienen firmes como las colinas eternas, inamovibles, por todos los esfuerzos de los hombres combinados con los de Satanás y su ejército. Podemos aprender mucho y deberíamos estar constantemente buscando en las Escrituras para ver si estas cosas son así. El pueblo de Dios ahora debe de tener sus ojos, ¿cómo dice ahí? Fijos. ¿Pero en dónde fijos? Fijos en el santuario celestial, donde avanza la ministración final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra del juicio, donde está intercediendo por su pueblo. Así que, ¿en dónde debemos de tener puestos nuestros ojos? En el santuario celestial. Ahora, dice que el enemigo de las almas, quien la Biblia y los testimonios dicen que se llama Satanás, va a tratar de movernos de esos pilares de nuestra fe. ¿Saben cuántos pilares de nuestra fe tenemos nosotros? Tenemos 7 pilares. Y para los que van a estar tomando nota, vamos a mirar que estos 7 pilares, como dice aquí, son inamovibles. Son el fundamento de nuestra fe. Son, dice aquí, los grandes hitos que hemos pasado. Y estos pilares están incluidos en el santuario. Pero para comenzar con nuestro estudio de esta mañana, vamos a hacer primeramente una pregunta de acuerdo a la cita que tenemos aquí. Nosotros miramos aquí que dice
nuestra fe en referencia a los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. ¿Cuántos mensajes hay? Tres mensajes. ¿Dónde se encuentran esos tres mensajes? Se encuentran en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 a el versículo 12. Ahí se encuentran los tres mensajes angelicales. El profeta Juan los mira volando en medio del cielo. Y cuando él los mira volando en medio del cielo, se dice que van clamando en alta voz a todos los habitantes de la tierra. Pero como nosotros podemos mirar, nosotros miramos que debe de haber fe en esos mensajes. Así que para que nosotros sigamos avanzando, necesitamos hacernos esta pregunta. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Para eso, vamos a mirar nosotros y les voy a compartir un libro de estos dos pioneros. Estos dos pioneros, este que ustedes miran a mi lado derecho aquí, lado derecho de mi mano derecha, este pastor lleva por nombre Alonso. Graben bien su rostro, porque constantemente los vamos a estar citando. Este personaje es uno de los que llegaron a la iglesia adventista, podríamos decir nosotros, en la segunda generación del adventismo. No fueron de los que surgieron en 1833 a 1844. Ellos aparecieron después de la fecha de 1844. Pero este pastor lleva por nombre Alonso Trevier Jones. Así que cuando yo les menciono el pastor Alonso Jones, se les tiene que venir a la mente el rostro de este hombre, de este pastor. Otro pastor que muy conocido en la iglesia es el de al lado izquierdo. Y este pastor, su nombre es Elliot J. Wagoner. Este pastor también es uno de los que, combinándolo a los dos en 1888, Dios los utilizó para que trajeran un mensaje a la iglesia. Y el mensaje que estos dos hombres, o que estos dos mensajeros, como le llama el espíritu de profecía, Dios los había enviado para que trajeran la lluvia tardía a su pueblo, para que trajeran ese reavivamiento y esa reforma. Estos dos hombres escribieron cartas donde la mensajera del Señor apoya sus cartas de ellos, y voy a tomar como referencia este libro que ustedes miran aquí, este libro. En este libro, que se llama Lecciones de Fe o Lesson on Faith en inglés, escrito por Alonso Trevier Jones y Elliot Wagoner en 1890, tomaremos un ejemplar de ellos para determinar qué es la fe. Claro, desde luego que utilizaremos la palabra de Dios para demostrar qué es fe. Ahora, ¿por qué pongo aquí la fecha de 1890? Porque tristemente, más adelante, cerca de 1906 a 1907, estos mensajeros que Dios usó en 1888 sufrieron un desvío. Se desviaron. Y vamos a mirar nosotros entonces, para comenzar, qué es fe. Para eso vamos a ir primeramente al libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos,
en el capítulo 14 y el versículo 23. Romanos capítulo 14 y el versículo 23. Miren lo que nos va a decir la Biblia en el libro de Romanos capítulo 14 y el versículo 23. Miren lo que dice la Biblia. Miren lo que dice Romanos 14, 23. Pero el que duda, si come, se condena, porque come sin fe. Y miren ahora la frase que sigue diciendo. Y todo lo que no es de fe, ¿qué dice la Biblia? Es pecado. Así que todo lo que no viene con fe, ¿qué es? Es pecado. Ahora, miren cómo es que el pastor Alonso Trevier Jones nos va a ir delineando poco a poquito cómo es la fe. Dice así: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Podemos agradar a Dios si no tenemos fe? No. Así que para agradar a Dios, ¿qué necesitamos tener? Sí. Fe. Y eso es lo que vamos a buscar en esta mañana. ¿Qué es fe? Y vamos a comprender qué es fe. Y miren lo que va a seguir diciendo. La razón es que todo lo que no es de fe es pecado. ¿Lo leímos eso en la Biblia? Lo leímos en Romanos 14, 23. Y desde luego, miren el razonamiento. Y desde luego el pecado no puede agradar a Dios. Así que si nosotros no tenemos fe, no estamos agradando a Dios. Dice la cita: es por eso que, como afirma el espíritu de profecía en la primera página de la review del 18 de octubre de 1898, la comprensión de lo que la escritura quiere decir cuando nos urge a la necesidad de cultivar la fe. Así que entonces miramos que la fe se puede cultivar. Entonces la fe necesita ser cultivada. Y miren lo que sigue diciendo. Es más esencial que cualquier otro conocimiento a nuestro alcance. Así que de todos los conocimientos que encontramos en la palabra de Dios, ¿cuál es el conocimiento más grande que nosotros necesitamos tener? El conocimiento de la fe. Y miren lo que sigue diciendo. De forma que en lo sucesivo, en cada número de la review, ofreceremos en esta misma columna una lección bíblica sobre la fe. Así que vamos a empezar a estar estudiando acerca de la fe. Yo le voy a pedir a mi esposa Jessie que si le puede compartir el video a mi hijo Edgar, porque dije que iba a estar grabando y si está ahí mirándolo, pues decirle bienvenido a mi hijo y que nos siga acompañando. Igual podemos compartir con nuestros hermanos, y si hay alguien que nos quiera dejar algún comentario ahí, mi esposa está ahí a cargo de los comentarios y ella nos los puede hacer saber a través de una nota. Miren lo que va a seguir diciendo estas lecciones. Y luego ahora vamos a contestar estas preguntas ahora de aquí en adelante. Dice, ¿qué es fe? Luego dice, ¿cómo surge la fe? Y luego dice, ¿cómo ejercitarla? A fin de que todo aquel que lea esta revista pueda adquirir ese conocimiento que es más esencial que cualquier otro conocimiento a nuestro alcance. Así que no hay un conocimiento más grande que podamos conocer que el conocimiento de la fe. Ahora, miren lo que va a seguir diciendo y vamos a tratar el punto número
2 ahora. Dice, a fin de comprender lo que la Escritura quiere decir cuando nos surge la necesidad de cultivar la fe, es esencial comprender antes que nada qué es la fe. Así que pongan ahí en sus notas, primera pregunta, ¿qué es la fe? Y ahorita vamos a contestar qué es la fe. Porque miren lo que esta cita nos va a seguir diciendo. Dice, de poco serviría urgir a una persona a la necesidad de cultivar la fe si ésta no tuviera previamente una noción inteligente de lo que constituye la fe. Es como aquel que le dice a otro hermano, debes de tener fe. Pero si el hermano no conoce qué es la fe, ¿de qué le sirve que le digamos que tenga fe? Miren lo que va a seguir diciendo. Y la triste realidad que está en color amarillo dice, y la triste realidad es que a pesar de que el Señor lo haya establecido claramente en la Escritura, y esto es lo que me llama la atención, muchos, ¿cuántos dice ahí? Muchos. ¿Y cuánto es mucho? Muchos, dice, muchos miembros, pero ahora miren de quiénes va a hablar. Miembros de la iglesia. Ahora, ¿de quiénes está hablando? De nosotros. Muchos miembros de la iglesia desconocen lo que es la fe. ¿No se les hace algo ilógico que estemos en la iglesia y que no conozcamos qué es la fe? Imagínense que estamos siguiendo a Dios y no sabemos qué es fe. Hemos entrado en la iglesia y no sabemos qué es fe. Nos hemos bautizado y no sabemos qué es fe. Por eso dice que nos surge conocer qué es fe, cómo surge la fe y cómo se ejercita la fe. Miren lo que sigue diciendo. Es imposible, no obstante, que conozcan la definición de la fe. Pero sin conocer lo que es la fe realmente. Podemos conocer la definición. La definición la encontramos en Hebreos capítulo 11. Pero ¿sabemos qué es la fe realmente? Sigue diciendo, es decir, pueden no haber comprendido la idea contenida en la definición. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 y el versículo 17. Romanos capítulo 10 y el versículo 17. Dice la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Pero ¿qué cosa necesitamos oír? ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. No dice la palabra del hombre. Dice la palabra de Dios. La realidad es que muchas veces nosotros preferimos escuchar la palabra del hombre. Y eso es lo que le pasó a los judíos cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Ellos preferían escuchar la palabra del hombre. Y hoy en la actualidad muchos prefieren escuchar las palabras del hombre. Pero cuando ustedes van a el libro de Hechos capítulo 5 y el versículo 39, van a encontrar que el apóstol Pedro dijo que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y saben ustedes por qué es más importante escuchar a Dios antes que a los hombres? Porque ¿de dónde viene la fe?
Del oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Vamos a ir por un momentito al libro de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16 y en el versículo 14 y el versículo 15, miren lo que dijo nuestro querido Salvador, hablando de la palabra del hombre. Lucas capítulo 16 y el versículo 14 y el versículo 15. Y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran ávaros, y se burlaban de él. Versículo 15. Y les dijo el Señor Jesús: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen en alta estima delante de Dios es abominación. Así que cuando nosotros ponemos en primer lugar la palabra del hombre, ¿en qué se convierte esa palabra? En abominación. Porque está el hombre tomando el lugar que solamente le pertenece a Dios. Así que, regresando a nuestra pregunta, ¿cómo viene la fe? Por el oír. Pero que nos quede bien claro que tiene que ser por el oír la palabra de Dios, no la palabra del hombre, la palabra de Dios. Así es como llega la fe. En Hebreos capítulo 12, vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 12 ahora, y vamos a mirar nosotros que el apóstol Pablo nos va a decir y nos va a dar un poquito de la definición de lo que es fe. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en ¿quién? Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. Vuelve nuevamente el apóstol Pablo a llevarnos ¿a quién? Al Señor Jesús, porque Él es el centro de la salvación. Él es el centro del santuario. Él es el centro de las profecías. ¿Saben ustedes que cuando Dios creó a los serafines, a los querubines, a los ángeles, cuando Dios creó a Adán, cuando Dios creó a Eva, el único propósito que Dios deseaba era que Jesús morara en el centro del ser humano, en el centro del corazón de ellos. Tristemente, cuando entró el pecado, no dejó que eso se cumpliera. Pero ahora, por medio del santuario y por medio de los sacrificios, Dios nos ha dejado lecciones de cómo nosotros podemos llegar a tener a nuestro Señor Jesús en el centro de nuestro corazón. Así que el apóstol Pablo ya nos ha dicho que en quién debemos de poner los ojos. En Jesús, en Dios. Y miren que ahora va a dar la razón de por qué ponerlos en Él. Dice aquí, el cual, en el versículo 2, el cual, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora bien, vamos a mirar nosotros que necesitamos ver un ejemplo de lo que es fe. Primero, ¿cómo viene la fe? Por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. ¿Saben ustedes que hay una cita en el libro de Primeros Escritos, donde vamos a mirar nosotros, y donde ella nos dice
que nosotros debemos de dejar de escuchar fábulas, que debemos de dejar de escuchar chistes, que debemos de dejar de escuchar sermones donde se exalta más al hombre que a Dios y donde se mencionan más las anécdotas de los seres humanos que el estudiar la palabra de Dios. Este libro de Primeros Escritos, hay un capítulo que se llama Falsos Pastores. Y si ustedes lo tienen, léanlos en su casa, léanlos ahí donde están, y ustedes se van a dar cuenta que ahí se nos prohíbe ir a escuchar estas falsas enseñanzas. Ahora bien, vuelvo a recalcar, ¿cómo viene la fe? Por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Vamos a mirar un ejemplo de un hombre que oyó la palabra de Dios. Este hombre se encuentra en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, el Evangelio de Mateo en el capítulo 8, y leemos el versículo 6, Mateo capítulo 8 y el versículo, vamos a leer en el versículo 6. Vamos a comenzar desde el versículo 5, Mateo 8, 5. Miren lo que va a decir este ejemplo que este pastor Alonso Trevier Jones nos va a poner para la definición de lo que es fe. Y miren lo que dice. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi siervo está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Primera pregunta: ¿qué está haciendo el centurión? Le está pidiendo y está rogando. ¿Pero por qué está rogando? Está rogando aparentemente para que sane a su siervo. Pero saben ustedes que la idea central no es que está pidiendo que sane a su siervo. La idea central es que está pidiendo cómo viene la fe. Por el oír. Y así que cuando él está delante de Jesús, ahí está el centurión y está Jesús. Y entonces viene el centurión y le dice a Jesús, y le pide que vaya a sanar a su siervo que está paralítico. Cuando él le pide a Jesús que vaya a sanar al paralítico, ¿qué es lo que escuchan sus oídos? La palabra de Dios. Entonces, cuando el centurión escucha la palabra de Dios, ¿qué está empezando a surgir dentro de él? La fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Así que, ¿qué es lo que empieza a recibir él? La fe. La fe por medio de la palabra de Dios. ¿Qué es ahora lo que él empieza a ejercitar? La fe. Entonces, cuando el centurión viene delante de Jesús, realmente lo que él está pidiendo es que le dé fe. Porque en el momento en que él pide, él va a empezar a recibir lo esencial que es la fe. Ahora miren lo que sigue diciendo la historia. Dice, Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión, y miren lo que va a responder el centurión. Y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente, miren lo que va a decir el centurión,
mas solamente, ¿qué cosa? Di la palabra, y mi siervo sanará. Yo les hago la pregunta, ahora, ¿en dónde tenía puesta su fe el centurión? ¿Lo tenía puesta en el hombre Jesús o lo tenía puesta en la palabra del hombre Jesús? Fíjense que eso es lo esencial de conocer la fe. El centurión tenía puesta su fe en la palabra. Él no dijo, Señor Jesús, tú tienes que venir a mi casa. No, él dijo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Así que la fe estaba puesta en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ustedes tienen en su mano, hermanos? La palabra de Dios. ¿Y de dónde vamos a adquirir la fe? De la palabra de Dios. Ahora miren lo que va a decir el Señor Jesús en el versículo 9. Sigue diciendo el centurión: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi cargo. Y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Así que el centurión ahora se va a poner como ejemplo. ¿Y qué es el ejemplo que él pone? Su palabra. Es decir, que su palabra, ¿qué es lo que tiene? Su palabra tiene autoridad. ¿Y qué más tiene su palabra? Poder. Por eso el centurión, cuando le dijo al Señor Jesús, no es necesario que vayas a mi casa, solamente di la palabra, porque la palabra tiene poder y tiene autoridad. Y el centurión dijo, mira, si yo hablo, mis soldados van y lo hacen, porque mi palabra tiene poder y tiene autoridad. De igual manera, ¿qué es lo que tenemos en la mano? La palabra. ¿Y qué es lo que tiene esta palabra? Tiene poder. ¿Y qué más tiene? Y tiene autoridad. Y esta palabra no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Ahora miren lo que va a decir el Señor Jesús. Y oyéndolo Jesús se maravilló. ¿De quién se maravilló Jesús? Se maravilló de tal conocimiento y de tal comprensión de este centurión acerca de la fe. Se maravilló tanto de que él conociera bien exactamente qué es la fe. Por eso él sigue diciendo: y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, ¿en dónde tenía puesta su fe el centurión? En la palabra de Dios. Miren lo que nos va a decir el pastor Alonso Trevier Jones en su razonamiento, para que definamos qué es la fe. Miren lo que va a decir. Dice aquí: Jesús encuentra aquí cierta cualidad que denomina fe. Cuando comprendemos lo que es, hemos hallado la fe. Entender el hecho es entender la fe. No puede haber ninguna duda al respecto, ya que Jesús es el autor de la fe. ¿Quién es el autor de la fe? Jesús. Y ahorita nos va a decir qué es la fe. Y él mismo dijo que lo manifestado por el centurión era fe. Efectivamente, una gran fe. ¿Dónde está pues la fe?
Pregunta. El centurión deseaba la realización de algo. Anhelaba que el Señor lo realizara. Pero cuando el Señor le dijo, yo iré y lo haré, el centurión lo puso, miren lo que dice aquí, lo puso a prueba diciendo, solamente di la palabra y será hecho. Ahora, miren el razonamiento. ¿Por medio de quién esperó el centurión que la obra se realizara? Solamente por la palabra. ¿De quién dependía el centurión? De la palabra. ¿En dónde estaba puesta la fe? En la palabra. Así que, ¿en dónde está la fe? En la palabra de Dios. Y miren lo que va a seguir diciendo. Y el Señor Jesús afirma que eso es fe. Así que, ¿qué es fe? Creer en la palabra. Eso es la fe. Creer en la palabra. Ahora, yo les hago la pregunta. Lo que tenemos aquí, ¿qué es? La palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la mano? La fe. Por eso cuando nosotros vamos aquí y encontramos que la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué creemos nosotros que en el principio Dios creó los cielos y la tierra? Porque es su palabra. Por eso es que creemos, porque su palabra lo dice. Y su palabra tiene poder y autoridad. Ahora miren lo que va a seguir diciendo el pastor Alonzo Trevier Jones. La fe es esperar que la palabra de Dios cumpla lo que dice. ¿Se dan cuenta que la Biblia no dice la fe es esperar que el hombre lo haga? Dice que es esperar que la palabra de Dios cumpla lo que dice y confiar en que esa palabra cumple lo que dice. Puesto que eso es fe y la fe viene por la palabra de Dios, podemos esperar que sea esta misma la que enseñe que la palabra tiene en sí misma el poder para cumplir lo que dice. Y así es efectivamente. La palabra de Dios enseña precisamente eso y no otra cosa. Esa es la palabra fiel, la palabra llena de fe. Vamos a ir al libro de Génesis ahora. Vamos a ir al libro de Génesis. Y vamos a hacer ahora una comparación entre Mateo de la historia del centurión y Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y vamos a leer en el versículo del 1 al versículo 3. Génesis 1 del 1 al 3. Y ustedes me van a decir dónde se encuentra la fe ahí. Miren lo que dice. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿En dónde está la fe? La palabra, él dijo. ¿En qué frase está? ¿En qué frase se encuentra la fe? En el capítulo 3. En el versículo 3. Y dijo Dios. Así que, ¿qué hizo Dios? Habló. Habló. Dio su palabra.
Cuando el centurión vino delante de Jesús, ¿qué hizo Dios? Habló. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Iré. Pero ¿qué más dijo Dios? Iré y le sanaré. Así que cuando Jesús le dijo al centurión, tu siervo está sano, ¿qué ocurrió? Se cumplió la palabra de Dios. Ahora, cuando en Génesis 1:3 dijo Dios, sea la luz, ¿qué ocurrió? Se hizo la luz. ¿En dónde estaba la fe? En su palabra. Porque esa palabra tiene poder y tiene autoridad. Por eso miren lo que sigue diciendo. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Versículo 6. Y dijo Dios, ¿qué vuelve a hacer Dios? Vuelve nuevamente a hablar. Y cuando Él dijo, ¿qué se hizo? Se hizo la expansión. Así que, ¿qué es la fe? La palabra de Dios. Eso es la fe. Que cuando Él habla, se cumple lo que Él dice. Ahora miren el razonamiento del pastor Jones en el punto número 3. Miren lo que él va a decir en comparación de Génesis capítulo 1. La mayor parte del primer capítulo de la Biblia contiene principalmente instrucción sobre la fe. En él encontramos no menos de 6 declaraciones que tienen el definido propósito de inculcar la noción de fe. Si contamos además lo que implica en esencia, el primer versículo en su total suman 7. La instrucción sobre la fe consiste en la enseñanza de que la palabra misma de Dios es la que cumple lo dicho por esa palabra. Y miren lo que va a decir. Dice, leamos el primer versículo de la Biblia, que fue lo que hicimos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y miren la pregunta, dice, ¿cómo los creó? Respuesta: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellas por el espíritu de su boca. Yo les hago la pregunta, cuando Él hizo, ¿será acaso que agarró algo para hacerlo? No. Solamente por su palabra, por la fe. Ahora miren lo que sigue diciendo. Porque Él dijo. Cuando usted dice, ¿qué es lo que hace? Habla. Ahora se dan cuenta porque el Señor nos pide que cuando nosotros hablemos con autoridad. ¿Cuándo es que una persona puede hablar con autoridad? ¿Cuándo es que una persona puede hablar con autoridad? Cuando está completamente seguro de lo que va a decir. Por ejemplo, la Biblia está llena de verdades. Y cuando usted conoce esa verdad, ¿con qué autoridad usted la habla? Con la autoridad de Dios, porque es la verdad. Y luego miren lo que sigue diciendo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmos 36, 6 al 9. Antes de que dijese, no había nada. Después que habló, fue hecho.
fue hecho solamente, miren lo que dice, mediante la palabra. ¿Qué fue lo que causó la creación? Es una pregunta. La simple palabra. Las tinieblas cubrían toda la faz del abismo. Dios quiso que allí hubiese luz. Pero, ¿cómo hacer para que hubiese luz allí donde todo era tiniebla? Habló una vez más y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero viene otra pregunta, ¿cómo vino la luz? La misma palabra pronunciada produjo la luz. Es decir, que por la palabra de Dios. Yo les hago la pregunta, ¿por qué ustedes están aquí guardando el sábado? Por la palabra de Dios. ¿Dónde dice en la palabra que este es el día santo del Señor? En la palabra de Dios. ¿Es la palabra del hombre o la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Por eso muchos se van a asombrar cuando estén delante de Dios en ese juicio, que creyeron tener fe, que pensaron que era fe, pero no era la fe correcta, porque la fe correcta es la palabra de Dios. Por eso miren lo que dice Mateo capítulo 7. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 7. Y miren lo que nos va a decir Mateo capítulo 7. Cuando se hallen delante de Dios y descubran que no tuvieron fe. Mateo 7 y el versículo 21. Dice la palabra de Dios, Mateo 7, 21. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Hacer su voluntad, obedecer la palabra. Miren lo que dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Quién es aquel que obra y hace maldad? El que no hace su palabra. Y el que no hace su palabra, ¿qué es lo que no tiene? No tiene fe. Y aquel que no tiene fe, ¿cómo dice Romanos 14, 23? ¿Qué es? Le es pecado. Ahora miren lo que nos sigue diciendo el razonamiento. Miren lo que va a decir el pastor Jones. No había expansión o firmamento. Dios quiso que lo hubiera. ¿Cómo lo trajo a la existencia? Dijo Dios, haya expansión, y así fue. El mismo proceso con la tierra, el agua, la vegetación, las lumbreras y los animales. Y dijo Dios, produzca, y fue así. Es pues por la palabra de Jehová que todas las cosas fueron creadas. Él dijo la palabra solamente y fue así. La palabra hablada produjo por sí misma el resultado. Tal ocurrió en la creación y así ocurrió también en la redención. Curó a los enfermos. ¿Por medio de qué curó a los enfermos? Por medio de la palabra.
Echó fuera demonios. ¿Por medio de qué? De la palabra. Calmó la tempestad por medio de qué? De la palabra. Limpió a los leprosos por medio de qué? De la palabra. Resucitó a los muertos por medio de qué? Perdonó los pecados por medio de la palabra. Todo por su palabra. En todo ello también Él dijo y fue hecho. Así que, ¿qué es fe? La palabra de Dios. Eso es fe. Creer en su palabra. Que lo que Él dice se cumple. Sigue diciendo aquí. Y Él es el mismo ayer y hoy y por siempre. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En Hebreos capítulo 13 y el versículo 8 nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, o por siempre. Él es siempre el creador y hace siempre las cosas por su palabra solamente. Siempre puede hacer todas las cosas por su palabra. Esa es la característica distintiva de la palabra de Dios, que contiene el poder divino por medio del cual ella misma cumple lo dicho. Y es por eso que la fe es el conocer que en la palabra de Dios hay ese poder. Es esperar que la misma palabra hará lo dicho por ella y depender solamente de esa palabra para la realización de lo dicho. La enseñanza de la fe es la enseñanza de la naturaleza de la palabra de Dios. Ahora miren lo que dice este párrafo en azul. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñar a las personas ¿a qué? A ejercer la fe. Pero ¿qué le vamos a enseñar a las personas? La palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Pero ¿saben qué es lo que ha estado pasando últimamente y lo que el diablo quiere? Que la gente no reciba la palabra de Dios. Por eso tristemente el diablo ha estado utilizando a falsos profetas, a falsos maestros, a falsos apóstoles, a falsos pastores, para que en vez de que en el púlpito se use la palabra de Dios, ahora se use para entretener y ya no se predique la palabra de Dios. Porque él sabe que si la gente no recibe la palabra de Dios, no va a estar recibiendo la fe. Y Primeros Escritos nos dice que necesitamos una fe tan esencial que hoy por hoy no la tenemos y que la necesitamos tener. Por eso el diablo está usando. Y a mí me da tristeza cuando yo veo que los pastores solamente ocupan este lugar, el púlpito, el tiempo y el momento, para contar chistes, para contar anécdotas, para contar la historia de sus abuelitos, de sus padres, de sus nietos, de sus bisnietos, y la palabra de Dios queda a un lado. ¿Y saben qué es lo que hace Satanás? Satanás se ríe y se goza porque no se está compartiendo la palabra de Dios. Y al no estar compartiendo la palabra de Dios, ¿qué no está recibiendo la gente? La fe de Dios, la fe de Jesús. Ahora miren lo que sigue diciendo. Necesitamos enseñar a las personas a ejercer la fe. Es enseñarles a esperar que la palabra de Dios haga lo que dice y a depender de ella para el cumplimiento de lo dicho por su palabra. Cultivar la fe consiste en fortalecer mediante la práctica la confianza en el poder mismo de la palabra de Dios para cumplir lo que ella misma pronuncia y la dependencia de la palabra misma para cumplir lo dicho. Así que para
cultivar la fe, ¿qué necesitamos hacer, hermanos? Aquí está la respuesta. Así que si queremos cultivar la fe, ¿qué necesito estar haciendo? Necesito estarla practicando. Sigue diciendo. Y la comprensión de lo que la Escritura quiere decir cuando nos urge a la necesidad de cultivar la fe es más esencial que cualquier otro conocimiento a nuestro alcance. Y luego viene una pregunta. ¿Estás cultivando la fe? ¿Estamos cultivando la fe? ¿Estamos practicando lo que la palabra de Dios dice? Si yo no estoy practicando lo que la palabra de Dios dice, entonces, ¿cómo está mi fe? Está muerta. Está apagada. No tengo fe. Si yo no estoy practicando lo que dice la palabra, no tengo fe. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, no el hombre, dice la palabra de Dios, que allá en el cielo, en cielos nuevos y en tierra nueva, Isaías 66, versículo 21 y versículo 22, que de mes en mes y de sábado en sábado iremos todos a congregarnos delante de Él. Allá en cielos nuevos y tierra nueva. Pero también nos dice la palabra de Dios que aquí en la tierra Dios dejó un monumento conmemorativo para recordar que Él es el Creador, que es el cuarto mandamiento, el santo sábado del Señor. Yo les hago la pregunta, para estar cultivando mi fe, ¿qué necesito estar haciendo? Guardando, practicando el santo día del Señor. ¿Saben cuál es la realidad que ocurre en muchas iglesias? Que dicen, el sábado es de los judíos, el sábado es de Israel, el sábado es de Moisés. Pero la palabra de Dios en ningún capítulo, ni versículo, ni libro dice que el sábado es de Moisés o que el sábado es de los judíos o que el sábado es de Israel. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que el sábado es de Jehová, no del hombre. Ahora miren lo que sigue diciendo. ¿Cómo ejercitamos o cómo cultivamos la fe? Quien ejerce fe puede tener la seguridad de que, si bien antes de que Dios dijese la palabra, ninguna de las cosas que ahora contemplamos era visible por la sencilla razón de que no existía, sin embargo, al pronunciar la palabra, el universo fue hecho. La palabra causó su ser o existencia. Esa es la diferencia, miren lo que dice, entre la palabra de Dios y la palabra del hombre. El hombre puede hablar. ¿Qué estoy haciendo yo? Hablando. Pero en sus palabras no hay poder para realizar lo expresado por ellas. No pasa lo mismo con la palabra de Dios. Cuando Dios habla, la cosa ocurre. Y ocurre simplemente porque Él habló. La palabra cumple lo que Dios tuvo a bien pronunciar. El Señor no necesita, como el hombre, añadir algo a la palabra hablada. No tiene que hacer buena su palabra, ya que esta es buena. Dios habla la palabra solamente y la cosa acontece. Yo no puedo hacer nada. Mi palabra no tiene valor. ¿Cuándo es que la palabra tiene valor? Cuando Dios habla o cuando el hombre repite la palabra de Dios. Esa es la palabra que tiene poder.
Ahora, hermanos, ¿cómo se llamaba el estudio de esta mañana? ¿Se acuerdan? El santuario y nuestro destino. Así que, ¿por qué es que les traje la definición de fe? ¿Qué es fe? La palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios. Eso es la fe. Ahora, vamos a mirar nosotros una cita. Y miren lo que dice esta cita. Dice así. Y ustedes van a mirar aquí unas imágenes. Pero miren primeramente la cita. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Así que, ¿qué necesitamos hacer? ¿O qué necesitamos conocer? Necesitamos comprender claramente qué cosa. El asunto, pero ¿de qué? Del santuario y de qué más. Y del juicio investigador y qué más. Y del ministerio en el santuario. Y de la obra de quién. Del gran sumo sacerdote. ¿Y en dónde lo vamos a encontrar? En la fe, que es la palabra de Dios. Y que necesitamos conocer qué más. El puesto al que Dios nos ha llamado. Ahora, ustedes miran aquí unas imágenes. Tal vez ustedes no la conozcan muy bien a fondo. Pero estas imágenes que están aquí vienen en un diagrama. A algunos de ustedes les regalé este diagrama. 2 hojas, así como el de los 10 mandamientos. O un poquito más grandecitas. Pero ahí en esos diagramas vienen estos símbolos. Y nosotros necesitamos conocer estos símbolos. Necesitamos conocer y comprender claramente este ministerio del santuario por medio de la palabra. Ustedes miran aquí el altar de sacrificio, la fuente, la mesa de los panes, el candelabro, el altar de incienso y el arca del pacto. Pero miren cómo es que ellos tenían el arca del pacto. Este diagrama fue hecho en 1850. Estamos hablando después del movimiento milerita. Pero miren la comprensión que ellos tenían del lugar del santuario. Miren cómo ellos tenían la interpretación del lugar santísimo. Esto que tenemos nosotros aquí es el atrio. Y el atrio es la tierra, de acuerdo a la palabra de Dios. Estos muebles santos y sagrados que se encontraban en el santuario terrenal, se encontraban en el lugar santo. Y este mueble que la Biblia le llama el mueble más santo de los santos, pues es el trono de Dios que se encontraba en el lugar santísimo del santuario. Estaba el arca del pacto, los 2 querubines sobre el propiciatorio, pero habían otros 2 querubines también. Y estaba
el gran sumo sacerdote intercediendo delante del arca del pacto, y sobre su mano derecha el incensario de oro. Y nosotros como adventistas del séptimo día, dice aquí que necesitamos comprender claramente el asunto del santuario, que es el fundamento de nuestra fe. Ahora, de los que estamos aquí, ¿cuántos comprendemos eso? Y necesitamos hacerlo. Solamente les quiero contar una historia que me llamó la atención, hablando acerca de estos diagramas, para que miremos un poquito. Aquí están los dos diagramas. Está el diagrama de 1842. ¿Se acuerdan que yo les regalé dos diagramas? Este es el de 1842 y este es el de 1850. Vamos a conocer en estos poquitos minutos que nos quedan un poquito de nuestra historia. En este diagrama de 1842, esta es una línea profética, que es la línea profética de Daniel capítulo 2, donde viene la imagen de Nabucodonosor. Esta es la imagen de Nabucodonosor. Vienen las 10 divisiones de los reinos. Esta línea profética que nosotros miramos aquí es la línea profética de Daniel capítulo 7. Y esta que miramos aquí es la línea profética de Daniel capítulo 8. Encontramos aquí en el centro de este diagrama, ¿qué es lo que miran ustedes en el centro? ¿La cruz de quién? La cruz de Cristo, aquí. Por eso el centro de todas las profecías, ¿quién es? Cristo Jesús. Por eso el centro de la palabra de Dios, ¿quién es? Cristo Jesús. Por eso el centro de nuestras vidas, ¿quién debe de ser? Cristo Jesús. Y aquí miramos nosotros la Roma pagana, la Roma papal, y encontramos nosotros aquí cómo los pioneros interpretaban las últimas 3 trompetas. Ahora, aquí en este diagrama de 1850, ustedes van a mirar ahora una gran diferencia. En este diagrama, ¿qué es lo que nos hace falta? Que sí tiene el otro diagrama. Por ejemplo, este diagrama no tiene el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel. Este diagrama no lo tiene. ¿Qué más no tiene este diagrama? Este diagrama no tiene este simbolismo. Ahí no se puede mirar completamente, pero aquí ya está completamente. Este simbolismo, ¿saben qué es? La imagen de la bestia. Y en este diagrama de 1850, nosotros vamos a encontrar la correcta interpretación de la imagen de la bestia. Cómo ellos interpretaban la imagen de la bestia. Aquí, perdón, si están los mensajes del primero, del segundo y del tercero, igual que aquí. Pero miren la fecha que ponen para el mensaje del primer ángel. Ponen 1837 para el mensaje del primer ángel. Para el mensaje del segundo ángel ponen 1843. Y para el mensaje del tercer ángel ponen 1844. Ahora, ¿qué
¿qué más no tiene este diagrama que sí tiene este diagrama? ¿Qué es lo que estamos estudiando ahorita? El santuario. Este santuario no aparece aquí. ¿Por qué es que aquí no aparece el santuario? Y si aparece aquí el santuario. Porque en 1844, cuando llegó el mensaje del tercer ángel, ellos comprendieron que había, y ese es el estudio que vamos a tener el ratito. Ellos comprendieron por la palabra, que es la fe, que allá en el cielo hay un santuario celestial. Así como había un santuario terrenal. Y entonces cuando ellos descubrieron eso, lo plasmaron en el diagrama de 1850. Nosotros como adventistas del séptimo día histórico necesitamos comprender cada número que aparece aquí. Cada simbolismo de cada bestia. Cada línea profética. Y ustedes se dan cuenta que esta línea va en compañía de esta, y esta va en compañía de esta, y esta va en compañía de esta, y esta va en compañía de esta. Todas se unen como una cadena. No se pueden separar. ¿Saben qué es lo que está ocurriendo en la actualidad? Muchos están separando esas cadenas, dividiendo la profecía. Ahora, les decía que les quería contar una anécdota de este diagrama para hacer la introducción para el tema de la tarde, donde nos vamos a centrar. Miren lo que ocurrió con este diagrama. Dice aquí, ¿por quién fue ideado y cuándo fue hecho este diagrama? En mayo de 1842, ¿cuándo fue hecho? Se volvió a convocar una conferencia general en Boston, Massachusetts. En la apertura de esta reunión, los hermanos Charles Fitch y Apollos Hill de Halbert Hill nos presentaron las visiones de Daniel y de Juan que habían pintado en tela, con los números proféticos. Estos números son números proféticos. Y el final de la visión, que llamaron un gráfico. El hermano Fitch, al explicar el tema, dijo que en esencia, de la siguiente manera, que lo había estado dando vuelta en su mente y sintió que si algo de este tipo podía hacerse, simplificaría el tema y le facilitaría mucho más presentarlo al pueblo. Aquí la nueva luz parecía brotar. Esos hermanos habían cumplido una profecía dada por Habacuc capítulo 2, 468 años antes, donde dice: y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y hazla clara sobre las tablas, para que corra quien la lea. Este pensamiento ahora se hizo tan clara para todos, que fue votada unánimemente para que 300 de estas cartas se litografían inmediatamente, y para que aquellos que sintieron el mensaje puedan leer y correr con él. ¿Quiénes lo usaron? ¿Quiénes usaron este diagrama? Fue usado por James White. ¿Saben ustedes quién fue James White? ¿El esposo de quién? El esposo de la profeta, de la mensajera del Señor, Elena G. de White. Miren el testimonio que él dice. Ustedes que participaron en el mensaje de este primer ángel,
que sintieron su poder y gloria y que vieron sus efectos en el pueblo. Simplemente regresen conmigo a las reuniones del campamento, conferencias y otras reuniones donde el tiempo 1843 fue proclamado desde la tabla. ¿Dónde está 1843 en la tabla o en el diagrama? Aquí está. Así que ellos tenían que explicar esta fecha, 1843. Y miren, dice, con qué solemnidad, celo y santa confianza proclamaron los siervos del Señor el tiempo, y cómo sus palabras cayeron sobre el pueblo, derritiendo el corazón del pecador más duro, porque Dios estaba con ellos y su espíritu asistió al mensaje solemne. Miren lo que va a hacer James White. En octubre de 1842, cuando ya estaba el diagrama, una reunión del campamento adventista, ya había adventistas. Ahora, nosotros, ¿por qué nos llamamos adventistas? Porque esperamos y porque creemos el evento más glorioso que espera la tierra. ¿Cuál es ese evento más glorioso que espera la tierra? La segunda venida de nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Dice James White, asistí a ese campamento. El encuentro fue grande, las tiendas numerosas, la predicación clara y poderosa, y el canto de las melodías del segundo advenimiento poseía un poder como nunca antes había visto en himnos sagrados. Mi segunda experiencia del advenimiento se profundizó mucho en esta reunión, y en su cierre sentí que debía salir inmediatamente al gran campo de la cosecha. ¿A cuántos campamentos asistió James White para que se le prendiera el corazón y compartir el mensaje de la segunda venida de nuestro Señor Jesús? Solamente en la segunda reunión. Y miren lo que va a hacer. Y hacer lo que pudiera para hacer sonar la advertencia. Por lo tanto, preparé 3 conferencias. Una para eliminar tales objeciones como que el tiempo del momento del advenimiento que no se conocerá y el milenio temporal. Una sobre las señales de los tiempos y otra sobre la profecía de Daniel. Así que, ¿qué estudiaban los pioneros? La profecía. ¿Qué es lo que hoy en día no se quiere estudiar? La profecía. Y miren lo que va a ocurrir. Esta historia de él me conmueve y me llama la atención. Miren lo que hizo James White. Quiero que se remonten a 1844. Que se imaginen a James White allá en su casa. Y miren lo que va a hacer él. Yo no tenía ni caballo, ni silla de montar, ni dinero. Sin embargo, sentía que tenía que irme. Había usado mis ganancias del invierno pasado en ropa necesaria, en asistir a las reuniones del segundo advenimiento y en la compra de libros y la tabla. Así que el poquito dinero que él tenía, ¿en qué lo invirtió? En libros y en qué más. Y en la tabla. ¿En cuál tabla? En este diagrama. ¿Qué era lo que sentía él? La necesidad de compartir este mensaje. Pero dice que no tenía ni caballo, ni silla de montar, ni dinero.
Y lo poquito que tenía lo invirtió en libros y en esta pancarta. Pero miren lo que sigue diciendo. Pero mi padre me ofreció el uso de un caballo para el invierno. Saben, hermanos, que cuando usted quiere compartir la palabra de Dios, y aunque no tenga nada, Dios siempre provee los medios para que el mensaje se dé. Y usa a las personas que Dios quiere usar para la propagación de este mensaje. Pero ¿qué es lo que tiene que haber en el corazón? Tiene que haber el deseo de compartir su palabra. Y miren lo que sigue diciendo. Pero mi padre me ofreció el uso de un caballo para el invierno y el anciano Poley me dio una silla de montar con ambas almohadillas. Uno le da un caballo y el otro le da la silla de montar. Sigue diciendo. Con mucho gusto acepté estos y alegremente coloqué la silla de montar en un tronco de haya y clavado en las almohadillas, abrochando las piezas de la brida junto con clavos maleables. Y miren lo que hace. Doblé mi diagrama con unos panfletos sobre el tema del advenimiento sobre mi pecho. Me abroché el abrigo y salí a caballo de la casa de mi padre. Di de 3 a 6 conferencias en 4 pueblos diferentes alrededor de Palmira. ¿Qué fue lo que hizo James White? ¿De quién estaba enamorado James White? ¿Cuál era el centro del corazón de James White? ¿En quién tenía puestos los ojos James White? ¿Cuál era el deseo de su corazón? Predicar. Hablar. Decir, mi Señor viene. No tarda en venir. Él no tarda su promesa. Y dice que él se subió al caballo que le dio su padre, a la montura que le prestaron, agarró los panfletos y los puso en su corazón, agarró su diagrama, lo dobló y lo montó sobre su caballo y salió a predicar. ¿Saben a quién me recuerda? James White. Me recuerdan a mis hijos. Que cuando salimos de la casa, agarraron sus mochilas, se salieron, se subieron a la camioneta, los llevé hasta Arkansas y salieron con ese deseo de hacer de Jesús el centro de su corazón. Y ahora andan compartiendo la palabra de Dios. Todo por la fe. Por la fe en la palabra de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, se les hace la invitación. Y a nuestros hermanos que nos están mirando y que van a mirar después, la fe no es un sentimiento. La fe no es una emoción. La fe es la palabra de Dios. La fe es creer lo que está escrito. Que si la Biblia dice que el Señor dijo que es rojo y no podemos moverlo. No podemos leer que la Biblia diga que es rojo y nosotros decir que es negro. No se puede. Si la palabra de Dios dice que es negro, es negro. Pero cuando yo digo que es rojo, ya no es la palabra de Dios, ahora es la palabra de un hombre. Y la palabra de un hombre no puede tener poder y nunca va a tener poder porque no es la palabra de Dios.
Por eso, hermanos que nos están mirando, o los que van a mirar, ya no hay tiempo de estar desperdiciando, escuchando fábulas y teorías de hombre. Es tiempo de agarrar la palabra de Dios y escudriñarla y afianzarnos en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, ahí en sus hogares, hagan reuniones para estudiar la palabra de Dios. Así como estamos nosotros aquí congregados en este humilde hogar donde le han abierto las puertas a la palabra de Dios. Nos contaba nuestra hermana que ayer aquí se congregaron y recibieron el sábado. Nosotros estuvimos en el área de Encinitas, California, recibiendo el sábado del Señor. Y ahora estamos aquí en Menifee, California. Un poquito más al norte. Pero ustedes bien lo pueden hacer en su casa. El Señor no va a venir por edificios. No va a venir por templos. Él viene por gente guardadora de la palabra de Dios. Gente que ejerce la fe, que cultiva la fe, que ama su palabra y que a pesar de que vengan tiempos tempestuosos, se mantienen firmes como la palmera. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios que nos afiance en su palabra, que nos afiance en su fe. Vamos a doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor que bendiga su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Te damos gracias por tu palabra escrita que nos has dejado. Gracias, Señor, porque a pesar de las tempestades nos mantienes firmes en tu palabra. Bendice a nuestros hermanos que están aquí presentes, Señor, y bendice a cada uno de aquellos que en la fidelidad de tu palabra están guardando lo que tu palabra ha dejado escrita. Lo que tu boca ha hablado. Lo que tú has dejado escrito. Por eso tu palabra dice que hay de aquel que le añada o hay de aquel que le quita. Y nosotros, Señor, si queremos manifestar una verdadera fe, no podemos añadirle y no podemos quitarle. Ni tampoco podemos agarrarla a nuestra conveniencia. Tenemos que aceptarla tal y como está escrita. Porque es tu palabra. Te ruego y te suplico, Señor, por mis hermanos adventistas históricos que se están reuniendo alrededor del mundo. Sé con ellos, Señor, y aunque estamos lejos, llegará el día, Señor, en que no habrá distancia. Y todos aquellos fieles siervos de Dios, aquel remanente que se mantuvo fiel a tus mandamientos y que se ancló en tu palabra, no pasará más por separaciones, sino que estarán reunidos y debajo del árbol de la vida comeremos de ese fruto y cantaremos himnos a tu nombre, te alabaremos en gloria y majestad. Y todos juntos a una sola voz diremos: Él es nuestro Dios, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestro castillo,
Él es nuestro refugio en las tribulaciones. Él es nuestra roca eterna. Por eso, Señor, bendícelos donde quiera que estén. Bendice a mi familia. Bendice a mis hermanos. Bendice tu palabra. Pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tu pueblo dice, amén.